arrendar como turista, es decir, que bajo esta modalidad no te van a pedir ningún tipo de documentación, solamente te van a pedir o un depósito o una comisión más el mes de arriendo que vas a vivir. Hola amigos, buenas tardes, esperando que se encuentren súper bien. En la tarde de hoy vengo a hablarles, como lo titula este video, es en relación a los arriendos en Dubái y en Abu Dhabi. Así es. Es importante señalar que toda esta información que yo les estoy suministrando fueron en base a mi experiencia y hoy en día que estoy acá lo he podido corroborar, por eso me atrevo a hacerles un video y a hablarles con base de cómo es la información en relación a estos puntos. Fíjense algo, en mi caso muy particular, desde Latinoamérica, yo descargué una aplicación que se las voy a dejar por acá. Con esta aplicación yo pude filtrar tanto opciones en Dubái y opciones en Abu Dhabi para yo ver el tema de costos, ¿no? Y claramente hay una diferencia bastante significativa y por eso tomé la decisión de venirnos a vivir a Abu Dhabi, que para nosotros como familia ya nos habían dicho por referencia que era una ciudad más familiar y obviamente en temas de precio pues es mucho más económico que Dubái. Entonces en esta aplicación pude filtrar zonas y pude filtrar estas dos ciudades. Entonces en esta aplicación puedes filtrar si buscas una habitación, si buscas un espacio pequeño que es una cama individual con un closet, si buscas un apartamento tipo estudio o si buscas un apartamento como tal. A ver, es importante también señalar que las únicas dos modalidades de arriendo al momento de llegar es, digamos, de manera informal, porque vas a arrendar como turista, es decir, que bajo esta modalidad no te van a pedir ningún tipo de documentación, solamente te van a pedir o un depósito o una comisión más el mes de arriendo que vas a vivir. También vamos a comparar estos dos términos. Depósito es un dinero que tú vas a dar y que cuando tú decidas abandonar esa habitación te lo van a regresar. Y lo otro se llama comisión, que es un dinero que tú vas a dar y no te lo van a regresar porque es la comisión que se ganó la persona por arrendarte esa habitación. Entonces es importante tener estos términos también súper claros. En el caso de nosotros pagamos una comisión de 300 dirhams por una habitación que nos salió en 2000 dirhams. Voy a tratar también de colocarles aquí el cambio en dólares para que también lo visualicen desde su país. Pero hay diferentes precios según la zona y según también lo que estás buscando, ¿no? En este caso. Obviamente, como vienes en una condición de turista donde no tienes ningún documento emiratiz, pues tienes que hacerlo bajo esta modalidad. Mi recomendación en este caso, que fue lo que yo hice, es obviamente buscar una persona con el que contactes desde tu país o varias personas, mejor dicho, de manera que cuando ya llegues aquí puedas contactarlos y ellos te van a ir a mostrar la habitación y tú te decidas por la habitación que te convenga según precio y según zona, según todos los espacios de alrededor que tú ves, los medios de transporte y entre otras cosas que tú consideres prudente a la hora de radicarte. Y obviamente una vez que ya entonces tú pases a otro plano, que es el tema de conseguir trabajo y donde tienes ya un documento emiratiz, entonces puedes pasar a arrendar otra propiedad. Esto es la forma en la que yo lo hice porque veníamos en una condición de turista. Hay personas que compran una visa de residente y vienen desde su país ya con un documento emiratiz. Esas personas evidentemente sí tienen la opción de llegar arrendando con estas casas de corretaje, por así decirlo. Con corredores directamente, perdón, creo que este es el término. Entonces, pero obviamente tienes que tener un documento emiratiz, porque ese documento te va a permitir abrir cuentas, te va a permitir que te entreguen chequeras y es posible que en estos tipos de arriendo te exijan unos cheques como, no de depósito, unos cheques donde aseguran el pago de este arriendo. Creo que el precio que te dan cuando arriendas este tipo de inmueble es un precio anual y se divide en cuatro trimestres. Algo así más o menos leí y vi. De todas maneras, próximamente vamos a tener una invitada en mi podcast especial que nos va a aclarar este punto con detalle. Pero lo que quiero decirles a grosso modo
es que desde tu país tienes la opción de buscar estas opciones de arriendo y cuando llegues aquí, una vez concretarlas, de manera como turista y de manera entonces con un documento emigratorio. Son las únicas dos modalidades. Pero esta aplicación que te estoy diciendo y que te voy a dejar por acá, tiene todas las opciones para que busques arriendos, tanto en Dubái como en Abu Dhabi, y cualquier tipo de arriendo que te acomode según tu presupuesto y según tu comodidad. Entonces, básicamente es esto lo que les quería venir a mencionar. Cualquier duda o consulta que quieran realizarse, me la pueden hacer por los comentarios de este video, y bueno, yo gustosamente en la medida de mi posibilidad y de mis conocimientos que he venido asesorándome, les podría ayudar. Si no, yo los voy a remitir con las personas expertas que tienen esta información a cabalidad. Pero a grosso modo es de esta forma. Y lo digo también para aquellas personas que están viendo este país como una posibilidad de emigrar, y pues que les quede un poquito claro cómo es el tema y cómo es la modalidad de arriendo en estos lugares. Bueno, de antemano, muchísimas gracias a todas esas personas que se quedaron conectadas hasta el final. Espero haberles ayudado y aclarado sus dudas, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.